¿Alguna vez te has preguntado si algo podría escapar de un agujero negro? Técnicamente la respuesta es no, absolutamente nada, ni materia, ni energía, ni siquiera la luz. Pero la verdad es mucho más perturbadora que eso, porque un agujero negro no es simplemente un objeto muy pesado del que es difícil escapar. Es una rotura en la estructura misma del universo, un lugar donde las leyes de la física, tal y como las conocemos, dejan de funcionar. Y lo más inquietante de todo es que no hace falta caer dentro para que ya sea demasiado tarde. Quédate hasta el final del vídeo, porque lo que vas a descubrir hoy cambia permanentemente la forma en que entiendes el espacio, el tiempo y los límites de la realidad. Un agujero negro no es un agujero. Eso es lo primero que tenemos que entender. No es un túnel, no es un portal, no es un vacío oscuro flotando en el espacio como una bola de destrucción. Es una región del espacio donde la gravedad se ha vuelto tan extrema que ha curvado el tejido del universo hasta doblarlo sobre sí mismo. Y en el centro de esa región existe algo que los físicos lo llaman singularidad, un punto donde la densidad se vuelve infinita, donde el espacio y el tiempo pierden su significado. No sabemos qué hay ahí dentro, no porque no hayamos llegado, sino porque las matemáticas que usamos para describir el universo se rompen en ese punto, dejan de funcionar, devuelven infinitos que no tienen sentido físico. Es como intentar dividir entre cero. El universo simplemente no tiene una respuesta para lo que ocurre en el interior de una singularidad. Y eso en sí mismo ya debería hacerte sentir algo. Para entender por qué es imposible escapar de un agujero negro, primero tenemos que entender qué es el horizonte de sucesos. Imagina que estás en una lancha en un río que fluye tranquilamente. Puedes remar hacia adelante, hacia atrás, cruzar la corriente. El agua se mueve, pero tú tienes el control. Ahora imagina que más adelante hay una catarata. Cuanto más te acercas, más rápida se vuelve la corriente, ¿no? Pues hay un punto en el que por mucho que remes, la corriente te arrastra. Este punto es lo que llamamos el horizonte de sucesos. A partir de ahí, caer hacia el agujero negro no es solo probable, es inevitable. La geometría misma del espacio-tiempo apunta en una sola dirección, hacia adentro. Y lo más perturbador es que ese horizonte no tiene nada especial desde dentro. No hay una pared, no hay una señal de advertencia, no hay nada que notes al cruzarlo. Simplemente en un momento dado, sin avisar, ya no puedes volver. Pero espera, ¿y si tuviéramos una nave con propulsión infinita? Una tecnología tan avanzada que pudiera generar la energía de 1000 soles. Aquí aparece el mismo límite que ya conocemos de Einstein, pero llevado a su extremo más brutal. Para escapar de un agujero negro necesitarías superar la velocidad de la luz. Necesitarías moverte más rápido que 300.000 kilómetros por segundo. Y eso es imposible. No porque nuestra tecnología sea limitada, sino porque el universo mismo lo prohíbe. A medida que un objeto con masa se acerca a la velocidad de la luz, la energía necesaria para seguir acelerando crece de forma exponencial. Cuando te acercas demasiado a ese límite, la energía requerida se vuelve infinita, y la energía infinita no existe en nuestro universo, así que no hay motor posible. No hay civilización suficientemente avanzada, no hay solución de ingeniería que resuelva este problema, porque no es un problema de ingeniería, es un límite fundamental de la realidad. Ahora imagina que ignoras todo lo anterior, que de alguna forma milagrosa cruzas el horizonte de sucesos y sigues vivo en el interior. Aquí ocurre algo que la mayoría de la gente no sabe. Dentro de un agujero negro, el tiempo y el espacio intercambian sus papeles. Fuera del agujero negro, puedes moverte libremente por el espacio en cualquier dirección, pero el tiempo solo avanza hacia adelante. No puedes ir hacia atrás en el tiempo, igual que no puedes correr hacia atrás espontáneamente. Dentro del horizonte de sucesos ocurre lo contrario. El espacio pierde su libertad. Solo existe una dirección posible en el espacio, hacia la singularidad, hacia el centro, hacia adentro. Igual que no puedes evitar que el tiempo avance de fuera, no puedes evitar que el espacio te arrastre hacia adentro. Caer hacia la singularidad, dentro de un agujero negro, no es moverse en el espacio, es moverse en el tiempo hacia tu propio futuro inevitable. Ninguna fuerza puede detenerlo, igual que ninguna fuerza puede detener el paso del tiempo. Y si eso no fuera suficiente, existe otro obstáculo que pocas veces se menciona: las fuerzas de la marea.
Un agujero negro no ejerce la misma gravedad en todos los puntos de tu cuerpo al mismo tiempo. La gravedad que sientes en los pies si caes con los pies por delante es brutalmente mayor que la que sientes en la cabeza. Esa diferencia te estira, como si alguien te agarrara por los tobillos y otro te agarrara por los hombros y tiraran en sentido opuestos con una fuerza que crece sin límite. Los físicos tienen un nombre para este proceso. Lo llaman espaguetificación. No es una metáfora, es literalmente lo que te ocurriría. Tu cuerpo se alargaría en una cadena de átomos y luego en partículas subatómicas antes de cruzar la singularidad. En un agujero negro estelar, ese proceso comenzaría mucho antes de alcanzar el horizonte. Serías destruido mientras todavía estás técnicamente fuera. En un agujero negro supermasivo, como el que hay en el centro de nuestra galaxia, con millones de veces la masa del Sol, las fuerzas de marea serían más suaves al cruzar el horizonte. Podrías cruzarlo sin sentir nada especial en ese momento, pero eso solo significa que llegarías a la singularidad entero y con tiempo para pensarlo. Ahora añade a todo esto el problema del tiempo. Un observador que te viera caer desde fuera del agujero negro nunca vería cómo cruzas el horizonte. A medida que te acercas, la gravedad extrema ralentiza el tiempo a ojos de quien te observa. Te verían moviéndote cada vez más despacio. La imagen de tu cuerpo se volvería cada vez más roja, más tenue, más estática. Para ellos, nunca terminarías de caer. Quedarías congelado para siempre en el horizonte, como si fueses una foto borrosa. Y tú, mientras tanto, cruzarías el horizonte en un tiempo perfectamente normal, desde tu perspectiva, claro, sin drama aparente, sin señal de alarma. Dos versiones completamente diferentes del mismo evento, ocurriendo simultáneamente, ambas correctas. El universo no tiene una sola versión de la realidad, todo depende de quien la observe. Pero existe algo todavía más extraño, algo que Stephen Hawking descubrió en 1974 y que revolucionó toda la física teórica. Los agujeros negros se evaporan, no en el sentido de que exploten o desaparezcan, sino que gracias a un efecto cuántico llamado radiación de Hawking, de ahí su nombre, los agujeros negros emiten una cantidad minúscula de energía de forma constante, y con el tiempo pierden masa, muy lentamente al principio, pero de forma acelerada, conforme se van haciendo más pequeños. Un agujero negro con la masa del Sol tardaría más tiempo en evaporarse completamente que la edad actual del universo, multiplicada por números que no tienen nombre en ningún idioma humano, pero al final acabaría yéndose. Y aquí llega la pregunta que todavía no tiene respuesta. ¿Qué pasa con todo lo que ha caído dentro? La mecánica cuántica dice que la información no puede destruirse, que todo lo que entra en el universo deja una huella, un rastro que en teoría podría recuperarse. Pero si el agujero negro se evapora completamente, ¿dónde va esa información? ¿Se destruye? ¿Escapa de alguna forma codificada en la radiación de Hawking? ¿O existe algún lugar que todavía no comprendemos? Los físicos llevan décadas sin ponerse de acuerdo. Es la paradoja de la información y sigue abierta. Algunos proponen que existen salidas, atajos que permiten esquivar todo esto. Los agujeros de gusano, túneles teóricos que conectarían dos puntos del espacio-tiempo, quizás incluso en el interior de un agujero negro con algún otro lugar del universo. Existen en las matemáticas de la relatividad general. No violan ninguna ecuación, pero para que fueran estables, para que algo pudiera viajar a través de ellos sin que colapsaran instantáneamente, necesitarían materia exótica con energía negativa, un tipo de material cuya existencia no ha sido confirmada en las cantidades necesarias. Y aunque existiera, incluso si pudiéramos mantener abierto un agujero de gusano, no hay ninguna razón para creer que llevaría a algún lugar útil o sobrevivible. La distancia entre una idea matemáticamente posible y una herramienta de ingeniería real es a veces la misma distancia que hay entre nosotros y el centro de un agujero negro, infinita. Y sin embargo, hay algo que cambiaría ligeramente el panorama. Hay agujeros negros en el centro de casi todas las galaxias grandes del universo. El de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se llama Sagitario A. Tiene la masa de 4 millones de soles. En 2019, los científicos lograron capturar la primera imagen real de un agujero negro,
M87, en la galaxia Messier 87, con la masa de 6.500 millones de soles. No era una ilustración, no era una simulación computarizada, era una fotografía. La primera vez en la historia que los seres humanos pusieron los ojos en uno de los objetos más extremos del universo. Y lo vimos, sin caer dentro, sin necesidad de llegar hasta allí, desde la distancia segura de millones de años. Con telescopios coordinados en todo el planeta convertimos la Tierra entera en un detector del tamaño de un mundo. No podemos escapar de un agujero negro, porque el universo ha establecido una regla sin excepciones. La velocidad de la luz es el límite definitivo. Más allá de ese límite, las leyes que conocemos simplemente dejan de aplicarse, pero esas mismas leyes son las que permiten que existan estrellas, que los átomos sean estables, que los planetas tengan órbitas predecibles, que la vida pueda existir y evolucionar durante millones de años. Si el universo fuera diferente, si la velocidad de la luz no fuera un límite, si la gravedad funcionara de otra manera, quizás los agujeros negros no existirían, pero tampoco existiríamos nosotros para preguntarnos sobre ellos. Las mismas reglas que hacen imposible escapar son las que hacen posible que haya alguien aquí con curiosidad suficiente para intentarlo. No podemos entrar en un agujero negro y volver, pero podemos fotografiarlos, podemos calcular su masa, su rotación, la temperatura de su disco de acreción, podemos predecir cómo se comportan, cómo fusionan, cómo alteran el espacio a su alrededor. Nuestra mente ha llegado a donde nuestro cuerpo nunca podrá ir, y en un universo tan vasto, tan indiferente, tan lleno de fuerzas que nos destruirían sin pensarlo, el simplemente hecho de entender un agujero negro es en sí mismo ya algo extraordinario. Seguimos mirando porque aunque no podamos ir, sabemos que está ahí, que cambia su forma y en toda esta compresión quizás ya hay una forma distinta de estar en el universo, ¿no lo crees? Así que nada, si te ha gustado el vídeo, quiero decirte que perdón por trabarme a veces y perdón si se oye a mi gato de fondo. Así que un saludo y buenas noches.